Bendiciones para todos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Que su gracia y misericordia estén con todos ustedes. Bueno, mis hermanos y amigos, les traigo en esta hora un hermoso tema titulado Conociendo el verdadero alfolí. Quiero decirles algo, ya pues hemos visto los 7 puntos acerca de lo que era o de lo que es el diezmo, como está explícito en la palabra del Señor. Y como les dije, que después de que diéramos esta sección de enseñanza sobre los diezmos, íbamos a tratar con los otros puntos que les nombré en los videos anteriores. Voy a recordar nuevamente otra vez en esta sección de enseñanza los puntos que vamos a seguir tratando sobre Malaquías capítulo 3, desde el verso 8 en adelante. Está pendiente lo de la ofrenda, pero hoy vamos a ver lo que es, cuál es el verdadero alfolí. Ya que cuando la Biblia menciona acá, el Señor le dice al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías, quien fue enviado para corregirlo y encaminarlo nuevamente al Señor. Entonces, Él les dice en el verso 10 del capítulo 3 de Malaquías, les dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces, los puntos que quedan pendientes, ya fuera de que ya sería, ¿qué es la casa de Dios? El siguiente tema sería, el otro, ¿es factible probar a Dios en el pacto de la gracia? El otro punto sería, ¿qué son las ventanas de los cielos? Y también miraríamos también lo que era, o vamos a ver también lo que es el devorador. Porque muchos dicen que el devorador es un demonio. Bueno, eso lo vamos a ver a través de la palabra de nuestro Padre Celestial, que es la que nos da la luz, que es la antorcha, que es la lámpara, la cual nos ilumina y nos guía a toda verdad. No vamos a creer en conceptos humanos, en suposiciones o supersticiones, podemos decir en este caso, de personas que tratan de infundir un espíritu de temor en todos aquellos que dicen ellos que no diezman, entonces le roban al Señor. Bien, ¿por qué es tan importante conocer esto? Recuerde que mi lema y el nombre del canal es Yeshua, verdad eterna, o Jesús, verdad eterna. Porque nuestro Señor nos enfatiza claramente en el capítulo 8, 32 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recordemos que también dice en Juan capítulo 14, el verso 6, dice claramente nuestro Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es importante, hermanos, conocer la verdad de las doctrinas, o sea, las verdaderas doctrinas hay que tenerlas bien definidas en todos los aspectos, porque la persona que no tiene conocimiento de las verdaderas doctrinas establecidas por el Señor, entonces todo el tiempo va a estar fuera del margen bíblico, va a estar errando, va a estar creyendo en algo que no tiene ningún sentido. Entonces, amados hermanos, vamos a tratar lo que es el tema del alfolí, ya que la mayoría de iglesias que existen
y las cuales yo conozco, siempre ellos dicen que el alfolí, donde supuestamente se lleva el diezmo en esos lugares, es un pequeño cajón de madera. Otros también le dicen alfolí al plato o al cubo o a la canasta, donde ellos pues dicen hay que echar el diezmo acá, ¿cierto? Ustedes que se han dado cuenta de eso pues pueden corroborar con lo que yo estoy diciendo acá en esta noche. En otras denominaciones que pues han adquirido un alto prestigio a nivel mundial, como es por ejemplo esta denominación que está en Brasil, que es dirigida por este personaje de Pare de Sufrir, Edith Macedo. Creo, si no estoy mal, allí ya usan es un cajero, donde las personas ya pues hacen las transacciones de sus diezmos de una forma, digamos, electrónica. ¿Mm? Y es posible que también ya pues también ya hay en la forma virtual, donde ya los diezmos los dan es prácticamente en la forma virtual. Hacen una transacción virtual, pero en aquella ocasión se hacía pues una forma electrónica. También tuve la oportunidad de ver en cierta denominación que estuve en un tiempo, donde en una ocasión entré a ese lugar donde supuestamente era el alfolí, y oh sorpresa que allí había una caja fuerte con clave. De hecho que intentaron saquearla o robarla y no pudieron porque está bien anclada en el lugar donde estaba. Pero allí era una caja fuerte realmente. Y esto tenía clave. Y a donde los filigreses echaban el diezmo, pues era como la boca parecido a esas abejas cuando hacen su colmena en los árboles. ¿Mm? No sé si ustedes han visto eso. Por allí, por un huequito, se metía lo que eran los billetes y también las monedas. ¿Sí? Y a eso ellos le llaman alfolí. Pero mis hermanos y amigos, les quiero decir algo. Eso realmente no es un alfolí en el contexto bíblico o en el concepto bíblico realmente. Eso es algo que es extra bíblico, fuera de lo que está estipulado en la palabra del Señor. Entonces le voy a decir lo siguiente, le voy a decir el concepto y definición de alfolí bíblicamente. Entonces cuando cuando el profeta está hablando aquí del alfolí, que traigan todos los diezmos al alfolí, no se está refiriendo de traer dinero, porque el diezmo no consistía en dinero. Primero que todo, el diezmo era productos del campo, la parte agrícola, todo lo que es la simiente de la tierra y la ganadería y los rebaños. En esto consistía lo que era el diezmo, ya eso lo hemos tratado, pero estoy haciendo un énfasis para que ustedes puedan captar mejor lo que yo les quiero decir en esta noche. Entonces, ¿cuál es el concepto de alfolí? El concepto de alfolí que ellos tienen es totalmente extra bíblico. ¿Mm? Eso es grave porque muchas personas viven engañadas y creen que ese es el alfolí, pero nunca se dan la tarea a escudriñar, a analizar los textos. Entonces miremos cuando dice aquí trae todos los diezmos al alfolí, no se está refiriendo llevarlo a un cajoncito pequeño o a un sobre, porque hoy en día también le dan un sobre donde va el nombre de la persona, la fecha, la dirección de su casa, cuánto dinero echó ahí. Bueno, o sea, eso lo hacen la mayoría de denominaciones. Eso es una cuestión que es fuera también del margen bíblico, porque el Señor nos enseña claramente que si lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, cuando yo doy algo, yo tengo que darlo de una forma discreta. No tengo por qué estar promoviendo o tocando trompeta diciendo, bueno, yo di tanto o dando visaje para que la gente me vea y de pronto
tratar de impresionar, porque sencillamente estoy cayendo en una situación igual que la de los fariseos y escribas en cuanto a lo que era la hipocresía. O sea, estoy siendo un hipócrita. Eso es lo que nos enseña el Señor. Cuando ayunemos, cuando oremos, no podemos estar anunciando a voz en cuello como ahorita lo hacen por internet y por la radio y por todas partes, anunciando, vamos a hacer un ayuno de tantos días, vamos a hacer esto y vamos a orar tantas horas, yo di tanto, ¿cuántos van a dar tanto? Hermano, eso está fuera de la palabra de Dios, porque el Señor nos enseña es que eso tenemos que hacerlo discretamente, y ya después tocaremos todos esos temas de realmente cómo es que tenemos que dar, de qué forma, también lo que es la oración, lo que es el ayuno, de acuerdo a lo que nos enseña nuestro maestro, ¿sí? Porque es que a muchas personas no les importa lo que dice aquí la palabra, simplemente ellos les importa lo que digan sus líderes, lo que ellos impongan, es lo que ellos enseñan, y son imperantes a la hora de hablar de estos temas. Ellos dicen, no, es que nuestro pastor nos enseñó que así es. No, yo le creo a Jesús porque Él es el pastor de los pastores. Bendito sea el Señor. Yo no tengo por qué tomar primeramente la palabra del hombre y desechar la palabra de Dios. No, primero tomo la palabra de Dios y analizo. Si eso es así, entonces yo actúo. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en materia ahora lo que es el alfolí. Entonces, como les dije, el alfolí es totalmente diferente al concepto que tiene la mayoría de denominaciones. Está fuera del margen bíblico. No tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Cuando se dice alfolí, se está refiriendo a un almacén, bodega, escuchen esto, que son sinónimos. Una bodega, una cámara no de filme, ¿no? Sino que es un lugar amplio, grande, donde se llevaba todos estos granos, todos estos productos, todo lo que era el diezmo se guardaba allí. E incluso también había unas bodegas grandes cerca del templo, donde también se guardaban lo que eran los tesoros. Pero el alfolí era una bodega grande. Yo no sé si alguno de ustedes, y yo aquí, por ejemplo, en Colombia, aquí donde estoy, en mi país, hay dos sedes muy grandes que es Cenabastos y Centroabastos. Son unos lugares que albergan cualquier cantidad de todo lo que tiene que ver con la parte de alimento, lo que es comida, granos, todo lo que es mercancía, todo lo que tiene que ver con comida. Allí no tiene nada que ver con dinero. Allí esos lugares, por eso se llama un centroabasto o un cenabastos, donde se guarda todo lo que es la parte de granos. O sea, en otras palabras, es como el alfolí de la ciudad. También podemos darle un vistazo a lo que es las plazas de mercado. Las plazas de mercado, en cierta forma, aunque le hicimos galería o plaza de mercado, allí todo lo que usted o todo lo que usted ve allí, lo que se vende, son alimentos, son frutas, verduras, hortalizas. Bueno, en cierta forma esto también es un alfolí, porque allí se guarda todo lo que es los productos del campo. Y muchas veces la gente no sabe, pero esto en cierta forma se puede entender también como una bodega, un almacén o un alfolí. Es lo mismo. Entonces miremos ahora bien. En el griego, apojiki significa alfolí. Apojiki. Y podemos tomar la palabra almacenar. El verbo en griego dice que se ha traducido como tesaurizo. ¿Qué significa almacenar? La palabra tesaurizo, que es un verbo del griego, se ha traducido, dice, como tesaurizo, que quiere decir almacenar. Hay que entender, hay que ir a la etimología de las palabras para nosotros tener una mejor comprensión. Entonces, cuando hablamos de alfolí, no se refiere a una caja fuerte, repito, porque eso es un error. Eso es sacar la palabra de Dios fuera del contexto bíblico. Se está hablando es de una bodega, una cámara, un almacén. Eso es un alfolí.
No se dejen engañar ustedes de que un sobrecito es un alfolí. Eso es un engaño, eso es una mentira. Y abran sus ojos, por favor, porque estamos en un tiempo donde la apostasía está aflorando por todas partes. La mayoría de lo que se predica en las denominaciones, lamentablemente, por ahí un 5% es la verdad bíblica, pero el resto, el 95%, legalmente, hermanos y amigos, les digo, son fuera del margen bíblico, son mandamientos humanos, son mandamientos de hombres. O sea, la palabra de Dios no se tiene en cuenta en lo absoluto. O sea, prácticamente es muy mínimo lo que podemos rescatar. Entonces, es lamentable esta situación y por eso el Señor está trayendo juicios y va a traer muchos juicios a todos estos líderes religiosos y aún a muchos creyentes que, sabiendo de que están hablando el engaño, están hablando mentiras, engañando al pueblo, ellos siguen apoyando a todos estos, a todas estas personas que hablan mentiras. Nosotros tenemos que actuar con verdad porque nuestro Padre habla la verdad. Recordemos que nuestro Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces usted quiere ser libre del engaño, quiere ser libre del error. Créale al Señor Jesús, créale al Maestro, a Yeshua. Él habla la verdad y el que habla la verdad es hijo de Dios. Pero el que habla la mentira, que es Satanás, es el padre de la mentira, y el que habla la mentira o engaña, pues es hijo del maligno. No, en esto no hay término medio. No podemos decir, no, es que de pronto él dice una mentirita piadosa o mentirita blanca, eso no existe. Para Dios una mentira es una mentira, un engaño es un engaño. Entonces, tenemos que hablar la verdad, hermanos. Tenemos una grande responsabilidad de hablar la verdad. Entonces, aquí cuando dice, trae todos los diezmos al alfolí, no se está refiriendo a una cajita pequeñita, o a un bolsito, o a un sobre, o a una caja fuerte, como lo enseñan hoy. Y menos cuando es de dinero, porque allí en los alfolís nunca se guardaba el dinero, sino se guardaba era el alimento, algo que se consumía para el vientre. ¿Sí? Pero hoy en día han cambiado del diezmo agrícola, ganadero y la simiente de la tierra por dinero. Es una enseñanza híbrida, es una enseñanza que no se ajusta ni a la gracia ni a la ley, porque si fuera que lo hicieran como está en la ley, entonces se sujetarían a la palabra y tendrían que hacerlo como está en la Torá. ¿Ah? Pero no lo hacen de esa manera. Entonces, ¿qué están haciendo? No están haciendo ni lo uno ni lo otro, y menos el diezmo en dinero, porque eso no existe. En el nuevo pacto no existe esto. Por eso digo que es una enseñanza híbrida, que no se sujeta ni a la ley ni a la gracia. Si se sujetara, por ejemplo, si se pudiera sustentar como está en la ley, entonces tendría al menos un 1% de justificación, dado que ya tampoco se puede justificar así como está, como se hizo en la ley. No se puede. Porque estamos en un nuevo pacto. Recordemos que ya les he explicado esa parte bastantes veces, pero tengo que recalcarlo todas las veces que tenga que hablar de este tema, pues lo voy a estar recalcando para que las personas se graben realmente que no estamos bajo la ley, estamos en un nuevo pacto. No quiere decir que no tengamos normas, no tengamos unos estatutos dados por el maestro, no, sino sí los tenemos, pero estamos bajo otra administración diferente a la que había antiguamente. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, vamos a seguir escudriñando acá. Y les voy a probar por la Biblia que el alfolí no era un cajoncito pequeñito como un cofre de donde guardan los diamantes, las cadenas, bueno, todo eso no. Era una bodega, algo grande. Para esto vamos a remitirnos a Génesis. Vayamos a Génesis, capítulo 41, y vamos a leer el verso 55 de Génesis, o Bereshit, como muchos le conocen en el lenguaje hebreo, que significa origen o principio. Dice acá el verso 55 de
del capítulo 41 de Génesis. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Voy a hablar un poquito acá para aclarar algo. Resulta que en aquel entonces, recordemos el sueño que tuvo el faraón de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Este sueño era una advertencia acerca de la hambruna que se iba a manifestar, o que iba a llegar al país o a la nación de Egipto en aquel entonces. No solamente iba a cubrir a Egipto, sino a las demás naciones aledañas. Entonces, ¿qué hace José, o qué hace el faraón cuando José interpreta el sueño del faraón, cuando le dice que vendrían 7 años de abundancia primero y luego vendría 7 años de escasez? Eso fue lo que pasó allí. Entonces, ellos se aprovisionaron de cantidad de alimento. Entonces ellos cultivaron durante los 7 años a granel, de manera que todo ese alimento que ellos recolectaron en los 7 años fue lo que los ayudó a pasar esta hambruna tan tremenda que hubo en aquella ocasión. Entonces dice aquí la palabra de nuestro Señor, que José, después de que pasó una situación difícil que él vivió, que fue echado a la cárcel, por poco pierde la vida, pero el Señor dice que allí estaba con José. Él había hallado gracia delante del Señor, y Dios, en medio de la situación que él estaba viviendo, Dios le prosperó en gran manera, tanto que fue el segundo después de Faraón. Entonces Faraón prácticamente lo puso en eminencia ante el resto del país. Entonces, todos, después del faraón, el resto del pueblo tenía que obedecerle a él. Y Faraón lo ha colocado como el segundo. Y allí mire lo que dice el faraón: id a José y haced lo que él os dijere. Les dice a ellos: bueno, vayan ustedes y hagan lo que él les diga. Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace José? José, como fue un hombre sabio, construye graneros, o sea, en otras palabras, alfolíes, cámaras, bodegas, para almacenar toda la mercancía o todo el alimento que más se pudiera almacenar allí. Y encontramos que pues cuando llega esta hambruna, entonces la gente acude a José, porque no había otra parte más. Se había secado, se había acabado totalmente la agricultura, no había forma de cultivar. ¿Ve? Era tan fuerte la hambruna. Entonces miremos lo que dice acá. Y el hambre, dice, estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José, dice, todo granero, traducido más claro, todo alfolí, toda cámara, toda bodega, donde había, y vendía a quienes aún le vendía a los mismos egipcios. Vea esto. A los mismos egipcios les vendía. Recordemos que también los hermanos de José les tocó llegar allí también, humillados ante José, y pedirle que tuviera misericordia de ellos, porque también estaba en una situación de hambruna tremenda. Entonces allí lo que se hace,
Allí lo que José levanta es unos graneros, unos alfolís para guardar toda la provisión durante los 7 años, para poder sustentarlos durante los otros 7 años, que eran los 7 años de hambruna. Entonces vemos claramente allí que él construyó alfolíes, bodegas. Bien, ahora vamos a ir más adelante para seguir analizando este maravilloso tema, mis hermanos. ¿Ve? Sigamos. Vamos ahora al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 31. Y vamos a mirar allí algo muy importante. Aquí encontramos una panorámica muy difícil cuando Ezequías comienza a reinar, ya que el antecesor rey que había antes de él fue un rey que se desvió del Señor, que fue el rey Acaz, quien se desvió y terminó adorando imágenes, construyéndole altares. Se apartó del Señor este rey, dice la escritura, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, nuestro Elohim. Y este hombre llegó al extremo de prácticamente llevar a la miseria todo lo que era la parte, el culto israelita. Tanto que se cerró el templo. Todo aquello lo profanaron. Todo lo que había en el templo lo profanaron. Y se cerró. Prácticamente el culto israelita se dejó a un lado. Se perdió, o sea, se desorganizó totalmente todo. Los levitas, los cantores, todo esto estaba prácticamente deteriorado. Entonces, cuando empieza a reinar Ezequías, él reorganiza todo nuevamente, todo aquello que estaba prácticamente pues en nada, que estaba fuera, ¿eh? Porque el pueblo pues estaban dispersos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces habla de que él reorganiza nuevamente el servicio de los sacerdotes y levitas en el templo. Nuevamente pues esto, el culto israelita cobra nuevamente vida con el reinado de este nuevo rey. Y allí encontramos una escena muy importante que tenemos que leer acá. Pues yo solamente voy a tomar allí unos textos, pero si ustedes quieren indagar un poco más sobre la historia, entonces pueden leer desde el capítulo 28, y se van a dar cuenta ustedes, 28-29, pero yo solamente voy a tomar del capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 31, el verso 5, 6 y hasta el 7. Dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia, dice, los diezmos de todas las cosas. El verso 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo, dice, los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Yahweh, su Elohim, y los depositaron en montones. Dice, en el mes tercero, el verso 7, comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Bendito el Señor. Entonces, miremos algo muy importante acá que tenemos que analizar, cómo nuevamente todo lo que era el culto israelita, todo lo que es, todo esto tenía que hacerse de una forma muy solemne. Todo esto tenía que hacerse de una forma muy solemne.
Y porque ya que esto era algo muy importante, el culto israelita, bendito sea nuestro amado Salvador. Y voy a seguir leyendo acá más abajito para ver algo. Permítame seguir leyendo para que haya como mejor comprensión de lo que estamos tratando. Dice, comenzó el verso 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Yahweh y a su pueblo Israel. El verso 9. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadok le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Yahweh, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. Dice, porque Yahweh ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mire la orden de este rey al pueblo. Mire lo que pasa acá. Veamos el verso verso 11. Entonces dice, mandó Ezequías que preparasen cámaras. Esto es lo mismo equivalente a alfolí o bodegas, dice. Dice, entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Yahweh y las prepararon. Miremos lo que dice el verso 12. Y en ellas dice, depositaron ¿qué? Las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, y fue el segundo. Nótese que fue de una manera exponencial lo que los israelitas traían y total que les tocó hacer esas cámaras, hacer esos lugares. Quiere decir que hasta los alfolís los habían destruido, los habían dañado. O sea que en la administración del rey anterior a él, gobernó de una forma terrible. O sea, su administración fue pésima, tanto que llevó al colapso el culto israelita. Pero aquí vemos que con Ezequías, nuevamente el culto israelita es reorganizado y restablecido nuevamente otra vez. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, él manda hacer alfolíes, cámaras, que es lo mismo. Bien, vamos a continuar mirando acá. También cuando el profeta Nehemías, precisamente también le toca una situación difícil, cuando él levanta o construye o él intercede ante el Señor y empieza a reconstruir nuevamente las ruinas, porque allí fue destruido también el templo. ¿Sí? Y vamos a ver algo allí para ir aclarando sobre este punto. Eso está en Nehemías capítulo 10, el verso 37. Vamos a leer allí unos pasajes bíblicos que son muy importantes y muy relevantes en cuanto al tema que estamos tratando acerca de conocer qué es el verdadero alfolí. De eso se trata el tema en esta noche, amados hermanos. Conociendo cuál es el verdadero alfolí. Vamos a leer de aquí desde el verso 37 hasta el 39. ¿Estamos? Bien, dice. El verso 37 del capítulo 10 de Nehemías dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes. A las cámaras, dice, a las cámaras. ¿Qué quiere decir esto? A los alfolís, a las bodegas. Dice, de la casa de nuestro Elohim, o de nuestro Dios. Dice, el diezmo de nuestra tierra. ¿Para quiénes? Para los levitas. Eso era lo que estaba establecido. Y que los levitas recibieran la
las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, dice. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras, a las bodegas o a los alfolíes de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano. Vea, escuchen bien, no dice que el dinero, del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, miremos lo que encontramos aquí también. Ahora, Nehemías capítulo 12, el verso 44. Vamos a leer este pasaje bíblico también, donde se sigue ratificando o replicando sobre lo que es el alfolí. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras, sobre los alfolí, dice, de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los elegidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Gloria a nuestro Padre Celestial. Ahora sigamos acá el capítulo 13 de Nehemías. Vamos a leer otro texto más. Dice el verso 12 del capítulo 13 de Nehemías. Dice, y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Nótese que acá ya no dice que cámaras, sino almacenes, pero es lo mismo. Esos son sinónimos. La palabra alfolí, cámara, bodega, granero, es lo mismo. Entonces, eso no hay discusión en esto, ni tampoco confusión. ¿Ve? La palabra del Señor es muy clara acá. Yo no sé por qué la gente no puede entender, no puede creerle a la palabra, sino que le cree a los hombres. Y lo que esos ministros dicen, ellos dicen, no, pues que eso es infalible. Así es. Pero resulta que la Escritura nos enseña otra cosa totalmente diferente. Y a esto es lo que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado, mucha atención y tomarlo de verdad. Porque si nosotros le creemos a la palabra, entonces estaremos obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Pero aclaro un punto. Esto que estoy explicando acá acerca del alfolí, y quisiera pues leer otro texto más que está por allí en Proverbios 14:4. Vamos a mirarlo allí en Proverbios capítulo 14, el verso 4. 14:4. Miremos lo que dice la escritura allí en Proverbios 14:4. Dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Miremos lo que dice acá. También aquí se menciona la palabra alfolí, aunque no dice el alfolí, pero dice sin bueyes el granero. Es lo mismo. El alfolí. Y ahorita les voy a llevar a otro texto que está allí cuando fue en los tiempos de nuestro Señor Jesús, también acerca del rico insensato. Y allí vamos a encontrar también la expresión, vamos a encontrar allí la palabra alfolí. ¿Bien? Ya vamos para allá. Entonces miremos lo que dice acá. Aquí en Proverbios capítulo 14, el verso 4 dice que sin bueyes el granero está vacío. Dando a entender que pues si el buey, o sea, si no se cultiva, el buey no ara, pues no puede haber sembradíos, no puede haber granos. Entonces el alfolí va a estar vacío.
Bendito sea nuestro Padre Celestial. Eso está allí en Lucas capítulo. Vamos a Lucas. Lucas. Vamos a mirar allí un pasaje bíblico acerca de lo que era el rico insensato. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bueno, lo estoy buscando por acá. Allí podemos encontrar algo muy importante para resaltar. Vamos a mirar allí algo muy importante para resaltar acerca del tema que estamos tratando. Bueno, parece que no lo encuentro en estos momentos. Acerca del rico insensato, donde dice que él, ¿qué dice allí? El rico insensato le había producido en gran manera los cultivos, los sembradíos, lo que él había, lo que él tenía en el campo, de tal manera que dice que él dijo, bueno, como es tanta la abundancia de la producción agrícola, entonces no me cabe en los graneros que tengo, dice. Entonces dice, los derribaré y edificaré unos graneros más grandes, refiriéndose a los alfolís. O sea que él iba a derribar esos graneros que tenía, iba a edificar unos más grandes. ¿Eh? Pero dice la Biblia que en esa noche se escucha una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedir, dice, tu alma. Y lo que has provisto, dice, ¿de quién será? Entonces, allí encontramos, hermanos, no puedo encontrar el texto porque la verdad se me escapó. Pero les estoy hablando aquí, ya ustedes lo saben, allá lo pueden mirar, lo pueden revisar y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo acá. Entonces, él derriba los graneros anteriores que tenía para hacer unos nuevos, o sea, unos nuevos alfolís donde iba a guardar toda aquella cosecha que pues le había producido todos aquellos sembradíos que él tenía, y de esta manera pues él guardar todo allí. ¿Eh? Entonces, mis amados hermanos, cuando habla, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, el verso 10, que dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, allí no se está refiriendo a un cofre pequeñito, o a una caja fuerte, o a un cajero. No, se está refiriendo es a una bodega. Algo más que quisiera decirles antes de terminar, porque ya vamos a terminar este tema de lo que es el verdadero alfolí, y yo espero que pues les quede claro a ustedes. Entonces, me gustaría en este momento pues dirigirme de una manera muy especial a todos aquellos hermanos que yo sé que los hay, que entienden este tema a perfección, como lo entiendo yo, acerca de lo que son los diezmos, las ofrendas, bueno, y que pues han salido de las denominaciones. Ya no están pues bajo la ley dictatorial de una denominación, donde están pues subyugados a cumplir normas humanas, sino que han salido y han empezado a predicar un verdadero evangelio, el verdadero mensaje del reino, porque recordemos que dice la escritura que es necesario que el mensaje del reino sea predicado a todas las gente o en todo el mundo, para que después venga el fin. O sea,
venga ya lo que es, se cierre ya el tiempo de la gracia y el Señor venga por su iglesia, o sea, lo que es el arrebatamiento, o sea. Entonces es necesario que sea predicado el verdadero evangelio. Entonces, todo esto que estoy hablando acá y que he venido dando, estas enseñanzas que he venido tratando con ustedes acerca del diezmo y todo esto hace parte del mensaje del reino, que es hablar la verdad, hermano, exponer las verdaderas doctrinas, no las doctrinas humanas, porque los mandamientos humanos, eso no sirve de nada. Eso lo que va a traer es severas consecuencias a aquellos que siguen apoyando las mentiras de estas personas. Entonces, gloria sea a nuestro Dios que pues nos ha dado este maravilloso conocimiento. Entonces, a todos aquellos hermanos que logren ver este video, esta enseñanza, bueno, yo les voy a dejar, bueno, ya pues ustedes conocen mi nombre, es Sergio Rodríguez, discípulo del Señor, un seguidor de Él, un humilde servidor. Y les voy a dejar mi número de teléfono para que ustedes puedan contactarse conmigo siempre y cuando ustedes quieran realmente aprender de la palabra. Entonces, con mucho gusto, yo les puedo compartir muchas cosas que pues tengo en cuanto a lo que es el conocimiento de la palabra de nuestro Señor y de lo que Él me ha dado, de lo poquito que Él me ha dado, porque es muy grande lo que hay aquí, lo que nosotros tenemos acá. La palabra del Señor es un tesoro inmensamente grande y es una fuente inagotable donde cada día que escudriñamos más la palabra de nuestro Padre, encontramos cosas nuevas. Ya que este tema del alfolí lo estamos viendo en el día de hoy en el sentido físico. ¿Qué es el verdadero alfolí? En el sentido físico. Pero ahora viene la otra parte que va a ser, que la haré después, es cuál es la connotación a la parte espiritual. Porque hay que ver las dos formas, hay que ver las dos partes. ¿Cuál es la connotación a la parte espiritual? El alfolí en el sentido espiritual. ¿Ve? Porque también tenemos en la escritura sustento bíblico para este tema. ¿Eh? Pero aquí les he tratado el tema del alfolí en el sentido literal. ¿Qué es realmente, cuál es el verdadero alfolí en la parte o en el sentido literal, no en la parte espiritual? ¿Ve? Entonces están las dos partes. Bueno, mi número es el siguiente. El número de mi móvil, que es 321-336-8035. A través de este número se pueden comunicar ustedes en mi WhatsApp y también pues o por llamada. Bueno, como ustedes quieran. Me pueden encontrar después de las 6 de la tarde. Bien, entonces repito el número 321-336-8035. Y me gustaría que si algún hermano tiene este mismo conocimiento que tengo yo, pues hermano, llámeme, platicamos, compartimos lo que usted sabe, lo comparte conmigo, yo le comparto lo que yo sé y de esa manera podemos edificarnos. Deje algún comentario ahí abajo en el buzón de los comentarios. Me puede dar también su móvil para que de esa manera nosotros podamos interactuar, dialogar y edificarnos. Es tiempo de salir de la ignorancia. Yo les hago un llamado muy especial. Escudriñemos la palabra, pidámosle a nuestro Dios que nos dé entendimiento para comprender cada día las escrituras. Recordemos que hay un texto en Jeremías capítulo 33:3 que dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que no conocemos son todas estas verdades que están ocultas, que muchos no conocen. Pero también recordemos lo que dice nuestro Señor Jesús el Mesías o Yahshua, que dice: todo lo que pidieres al Padre en oración y creyéndolo, dice, lo recibiréis. Y si nosotros pedimos sabiduría, conocimiento, que nos dé ciencia, inteligencia para poder nosotros entender la palabra, de seguro que Él no va a escatimar el darnos de esa sabiduría, ese entendimiento, para que nosotros podamos compartirle a otros que están sumidos en la ignorancia.
y que pues son el pueblo del Señor, pero que están siendo engañados por los lobos rapaces, por aquellos hombres perversos que siempre buscan es lucrarse en ellos, satisfacer sus vientres, sus deseos, conseguir sus ideales. Pero aquí no estamos para conseguir nuestros ideales, sino para llevar a cabo el ideal de nuestro Dios. Eso es lo importante y lo que apremia. Eso es lo que nos debe motivar nosotros a llevar este mensaje, es a difundir la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos estar realmente, pues, bien direccionados y viviendo la palabra como es. ¿Sí? No creyendo en fábulas, no creyendo en mentiras, en supersticiones que nada tienen que ver con la realidad de la palabra del Señor. ¿Sí? Porque debemos entender, hermanos, que el tiempo se agota, el tiempo se acaba. Estamos ya en los últimos tiempos. Miremos todo esto que está pasando de la pandemia y todo esto, que cada día se están muriendo más personas están yendo al mismo abismo y se mueren en la ignorancia y ellos creen que son salvos así. Y resulta que cuando ellos lleguen allá, pues van a tener una desagradable sorpresa. ¿Mm? Porque creyeron que estaban actuando bien, pero resulta que no. Pero nosotros que conocemos la verdad, tenemos este conocimiento maravilloso dado de parte de Dios y gracias a Él por eso, la gloria sea para Él, compartámoslo con aquel. O sea, esto sería como decir el alimento espiritual. ¿Eh? Quizás no podemos suplir las necesidades en el sentido físico, porque quizás no tenemos todos los recursos económicos para hacerlo, pero podemos también ayudar mayormente en la parte espiritual. Que esto es algo maravilloso, hermanos, que el Señor le dice en Mateo capítulo 24, dice que bienaventurado aquel siervo a quien el Señor halle dándole el alimento a quienes, a las ovejas a su tiempo, aquel lugar de donde el Señor le ha puesto como el ministro, un ministro para servir, o un siervo, que dice que hay una bienaventuranza para este hombre si está dándole a tiempo el alimento a las ovejas del Señor, las que están a su cuidado. O sea, dice que es un bienaventurado, es un dichoso, es feliz. Pero si aquel está a la otra parte, de aquel siervo negligente que pues va a venir el Señor y el siervo pues no enseña la palabra, no da el alimento a tiempo, no instruye las ovejas, entonces ciertamente dice que aquel siervo lo quitará de ahí y lo echará con los hipócritas afuera, y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, para cada uno de los que el Señor nos ha llamado, si hablamos la palabra como es y la enseñamos, vamos a tener un pago de parte de Él, una recompensa, un galardón. Pero los otros también van a tener una recompensa, un galardón, pero para vida, para destrucción, ¿ve? No para vida eterna. Entonces, mis hermanos, bendiciones para todos, un fuerte abrazo y que nuestro Padre Yahweh y su amado Hijo les continúe bendiciendo grandemente, y un fuerte abrazo para todos.